Estamos estudiando en el libro de los Gálatas, el capítulo 2, comenzando en esta ocasión con el versículo 11. Y amigos que nos escuchan, se trata de un pasaje sumamente instructivo e interesante. Vamos a ver el comportamiento de Pedro en una circunstancia muy interesante para él y para Pablo y para nosotros también, que tenía que ver con la entrada de los gentiles en la iglesia. También todo esto tiene que ver con el tema de la ley del Antiguo Testamento. Podremos también estudiar el comportamiento de Pablo en esas circunstancias y además el de Bernabé, personaje de la Biblia del Nuevo Testamento que ya hemos mencionado, dando una breve historia de él de acuerdo con los datos que tenemos en el libro de los Hechos. Hermano, vamos a leer el 11 y a comentar sobre este pasaje interesante. Versículo 11 de Gálatas, el capítulo 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. En este pasaje que acabamos de leer, estamos viendo un problema de actitudes, un problema de carácter y de comportamiento del apóstol Pedro. En una de las conferencias pasadas dijimos que un cristiano lleno del Espíritu Santo puede también cometer errores, que no está exento un cristiano que esté lleno del Espíritu Santo de fallar. Y es precisamente lo que estamos viendo en este pasaje que acabamos de leer. Pero hermano, un apóstol como Pedro, ¿cómo es posible? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Y Pablo dice, era de condenar. ¿Cómo es posible que un hombre de ese calibre, de esa espiritualidad, como la que tenía Pedro, fallara? Esta actitud del apóstol Pedro, como acabamos de mencionar, era una actitud de carácter, de comportamiento, que va muy a la par con su carácter y su conducta desde el momento que él entrega a Jesucristo allá en el evento de la crucifixión. El apóstol Pedro, aparentemente en este momento cuando se encuentra cara a cara con el apóstol Pablo, no ha desarrollado completamente su carácter de apóstol. Está en el proceso de crecimiento espiritual y por tal razón es posible que haya cometido el error del cual Pablo le llama la atención. Antes de analizar el comportamiento del apóstol Pedro, vamos a ver la actitud del apóstol Pablo ante esta situación. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. O sea, el apóstol Pablo le resistió cara a cara, le llamó la atención de frente. Y esta es una actitud del apóstol Pablo muy saludable. ¿Cuántas veces suceden problemas en la iglesia? ¿Cuántas veces suceden problemas entre líderes religiosos? Y en lugar de resistir esos problemas cara a cara, se comienza a hablar a espaldas de las personas. Imagínense si el apóstol Pablo hubiese comenzado a hablar a espaldas del apóstol Pedro. Se hubiese formado un tremendo chisme, un tremendo problema, e incluso la división en la iglesia hubiese aumentado por una actitud semejante. Pero Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre sabio en su comportamiento, maduro en su carácter, resiste al apóstol cara a cara, le llama la atención, lo confronta para pedirle una explicación. El versículo dice, porque era de condenar. El apóstol Pablo está reconociendo que el apóstol Pedro, debido a esa actitud, estaba en pecado. Y ese pecado lo iba a hacer posiblemente caer de la gracia si no era corregido. Sí, señor. Y por lo tanto, en una actitud responsable de líder espiritual, lo resiste, lo reprende, lo aconseja, lo amonesta para que el hombre se edifique y cambie de actitud. Debemos hoy día actuar de igual manera, hermano, entre los ministros. Es correcto. De ver, por ejemplo, este servidor algún pecado en otro, o de ver otro ministro algún pecado en este servidor. ¿Cómo debemos proceder? De la misma manera que el apóstol actúa en este pasaje. De hecho, hay un pasaje muy claro también del apóstol Pablo donde dice, si alguno es sorprendido cometiendo alguna falta, dice, vosotros que sois fuertes, restaurarle con sabia mansedumbre, o que soportemos, pero también que le restauremos
para que esa persona pueda curar espiritualmente, que pueda sanar. Seguimos analizando el versículo 12, si no tiene algún otro comentario, hermano, de este pasaje. Esta es una actitud para mí muy bonita de parte de Pablo, aunque se requiere valor, ¿no cree? Para enfrentarse a un hombre que, según el texto que analizamos en la conferencia anterior, Pedro o Cefas, como se nombra, era de reputación en Jerusalén. Es correcto. Ya había ganado mucha reputación de entre los hermanos. Y Pablo tuvo el valor de enfrentarse cara a cara a Pedro. Y así pues debemos también tener la misma actitud. Pero en Pedro también, Pedro recibe la corrección o no. Eso es lo importante que vamos a analizar luego en el desarrollo del estudio. O sea, hay personas que se confrontan y rechazan la confrontación. Pero en este caso, el apóstol Pedro recibe la confrontación, la acepta, recibe la corrección y decide cambiar de actitud. Pedro tenía sus debilidades. Como todos las tienen. Como todos nosotros. Exacto. Y como ministro también y como apóstol, pero también el hombre tenía la capacidad de recibir corrección. Eso para mí entiendo que es sumamente importante en el siervo del Señor y en todo cristiano, poder recibir la corrección. Si estamos errando en algún punto, pues dejar que otros nos ayuden a corregirnos. Eso es muy correcto. Seguimos con el versículo 12 de este pasaje. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí estamos viendo ahora con claridad el problema en el cual estaba incurriendo el apóstol Pedro. Estaba en dos aguas, tenía dos comportamientos y aparentemente era algo de costumbre, de cultura, tenía que ver con los gentiles y con los judíos. Comía con los gentiles, pero luego cuando vinieron los judíos se retraía y se apartaba de los gentiles porque tenía miedo de los judíos, que eran los de la circuncisión. ¿Tenía miedo? Tenía miedo. Y esta palabra, ¿verdad? Tenía miedo de los de la circuncisión, me refiere a mí que el apóstol Pedro quería posiblemente tener el favor de los judíos, quería estar bien con los judíos, quería estar bien con los gentiles y quería estar bien con Dios. Y no estaba viviendo la vida que realmente Dios quería que él viviera. Quería complacer a todo el mundo y no se puede complacer a todo el mundo, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice, si yo fuera siervo de los hombres, no podría ser siervo de Jesucristo. El hombre, cuando es siervo de Jesucristo, no puede vivir tratando de complacer a todo el mundo. Y es la actitud en la cual encontramos aquí al apóstol Pedro. Come con los gentiles, está con los gentiles, luego cuando llegan los judíos, se aparta, se retrae, se torna indiferente, se pone a ignorar a los gentiles. Ya no quiere estar con los gentiles porque llegaron los judíos. ¿Ese fue el pecado de Pedro entonces? Aparentemente, ese fue un pecado y pudiéramos decir que es un pecado de acepción de personas. Cuando se comienza a establecer prioridades de con quién yo quiero estar, con qué personas me gusta estar, comienzo a hacer acepción de personas. Y es un pecado que realmente condena la Escritura, si lo leemos también en el libro de Santiago. Pero es que Pedro ya sabía la verdad sobre la entrada de los gentiles en la iglesia, ¿no? Esa experiencia que tuvo Pedro cuando Dios hizo bajar, ¿qué cosa fue? Bueno, un gran lienzo, ¿no? Es correcto. En el libro de los Hechos, el apóstol Pedro recibe una visión de parte de Dios, un sueño, donde en un gran lienzo recibe una visión de un sinnúmero de animales supuestamente inmundos. Conforme a la ley. Para los judíos. Sí. ¿Verdad? Y en esa visión el Señor le dice que matara y comiera. Y comiera. Exacto. Y entonces él le dice, Señor, yo no puedo comer de esos animales porque son inmundos. Y luego en esa visión se le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado o lavado o purificado. Haciendo referencia esa visión a que ya no hay diferencia entre judío y gentil, sino que ahora, después de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, ha sido eliminada la pared divisoria entre ambos pueblos, y de ambas naciones, judío y gentil, Cristo ha hecho un pueblo. Así es. Pedro aparentemente entendió eso,
comprendió ese mensaje, comprendió esa verdad, pero ahora, por su debilidad de carácter, comienza a esclavizarse por la costumbre judía. Y ese es todo el problema en el asunto. Bien, dice el versículo 12, comía con los gentiles. ¿Qué significan esas palabras? Que Pedro comía también como los gentiles, las carnes que bajo el Antiguo Testamento se tenían como inmundas. Al parecer, ¿no? Actuaba como ellos. Los gentiles no estaban bajo la ley. Y por lo tanto, cuando Pedro vivía como los gentiles y comía con los gentiles, estaba dando a entender que para él la antigua ley ya no estaba en vigor. Es correcto. Y él lo comprendía. Sin embargo, por el miedo a los de la circuncisión y por dejarse llevar por otros, por la influencia de otros, el hombre rechaza la libertad que ha venido a conocer en Cristo y vuelve a esclavizarse al Antiguo Testamento. Muy correcto. Y este problema, vuelvo y recalco que es un problema de debilidad de carácter. Yo no creo que sea un problema de convicción como tal, sino un problema de carácter. Habrá quien juzgue a Pedro en este sentido y diga que Pedro no estaba totalmente convencido. No, Pedro estaba convencido, sabía lo que había creído, es que en su debilidad de carácter cometió este error, cometió este pecado. Y por tal razón, ¿verdad? Dice la Escritura, si alguno se cree estar firme, mire que no caiga, porque en cualquier momento podemos ser arrastrados por una situación, por una condición, por algún problema, y podemos caer como también le sucede a Pedro en este momento. Seguimos con el versículo 13, si no tiene otro comentario, hermano. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Este es un pasaje sumamente interesante y vamos a sacar un poco de estudio de este pasaje porque vemos aquí la influencia del apóstol Pedro en otros, inclusive en un hombre de un gran calibre como Bernabé. Bernabé. Vemos en este versículo 13 cómo la actuación y el comportamiento del apóstol Pedro influye en los otros. Recordemos que en este momento Pedro es un hombre de reputación, es un apóstol, es un líder espiritual y por supuesto se va a convertir en un marco de referencia para aquellos otros cristianos. Dice, y en su simulación participaban también los otros gentiles. O sea, en la hipocresía de Pedro, si pudiéramos así decir, participaban también los otros judíos. Fueron contaminados, es lo que quiere decir el pasaje. Fueron contaminados con el comportamiento del apóstol Pedro, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Sorprendente. Al comenzar esta conferencia dijimos que no por estar lleno del Espíritu Santo se está exento de cometer errores. Bernabé, ¿quién era Bernabé? Un hombre también lleno del Espíritu Santo, ¿correcto, hermano? Sí, bueno, dice la Escritura, que era un hombre bueno, recto, muy dadivoso, que vendió su propiedad, de hecho, y trajo el precio a los pies de los apóstoles. Tal era el Bernabé. Más sin embargo, ahora nos menciona aquí el pasaje que este Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿De quiénes? De Pedro. Pedro y los demás. Y los demás judaizantes que estaban envueltos en la situación. Lo que podemos ver en este pasaje es cómo la mala influencia, si así pudiéramos decir, el mal ejemplo, las malas actitudes de un líder religioso pueden influir en otras personas, pueden influir en los seguidores. Y eso es algo que podemos ver no solamente en este pasaje, sino hoy en día, cómo las influencias las malas influencias de los líderes religiosos dominan y arrastran a los seguidores, a veces a puntos que no tienen explicación. Por ejemplo, un ejemplo que nunca se olvidará es el ejemplo que pasó en Guyana, ¿verdad? Cómo el mal ejemplo de un líder religioso arrastró a otros al infierno, a la muerte. A centenares de personas en ese caso. Por estas razones, amados, debemos como predicadores cuidarnos muchísimo en cuanto a nuestro comportamiento, para siempre darle buen ejemplo a todo el mundo, y no nunca
hacer que otros nos sigan en una clase de división. Para mí encuentro aquí, hermano, como una división lograda de parte de Pedro y con la ayuda de Bernabé y de otros también, pues el versículo 12 dice, como ya lo hemos leído, se retraía y es más, se apartaba de los demás, de los gentiles creyentes. Por lo tanto, estamos como hablando de dos congregaciones en Antioquía. Una congregación de gentiles y una de judíos. Y una congregación de judíos, formada en esta ocasión y por un tiempo, por medio de Pedro y Bernabé y los demás. Así que debemos tener muchísimo cuidado en cuanto a siempre actuar de manera consecuente. Debemos aclarar en todo momento que posiblemente, o sea, no estamos juzgando a Pedro como que él quería hacer esto. Posiblemente es un acto involuntario. Posiblemente hay un conflicto en la vida de este hombre al pasar por esta situación, pero no deja de ser un problema. O sea, no lo vamos a justificar porque haya habido un conflicto, porque no lo quisiera hacer. Es un problema que surge por la debilidad de carácter. Y volvemos a hablar de ese punto. Y cuando surgen estas situaciones de debilidad de carácter, el hombre quiere estar bien con todo el mundo. Y cuando analizamos la vida del apóstol Pedro, este era su gran problema. Cuando le preguntan, ¿tú conoces a Jesucristo? ¿Tú conoces a Cristo? ¿Tú eras de los que andabas con Él? No, yo no. ¿Verdad? O sea, negando a Jesús. O sea, no se supo mantener firme en determinadas situaciones. Y ese diría yo que fue su mayor problema. Todo esto tiene que ver con doctrina, ¿no? También doctrinas en aquel tiempo que tenían que ver con el Antiguo Testamento. Entonces, Pedro, enseñando, o más bien practicando, una doctrina errónea, haciendo acepción de personas, volviendo al Antiguo Testamento, esclavizándose al Antiguo Testamento, judaizando, etc., estaba llevando a otros a seguirle a él en esa simulación también. Estoy pensando en el día de hoy, hermano, a veces cuando se levanta un predicador de renombre y comienza a enseñar otra doctrina o a practicar algo en contra del Evangelio, ¿qué sucede? Porque tiene tanta influencia, porque se trata de una persona de renombre, otros predicadores le siguen a él. Hasta personas del calibre de Bernabé, como ejemplo, le siguen a ese hermano que tiene tanta influencia. De ahí, ¿qué sucede? Una división. Una división. Y es por eso que cuando analizamos el mundo religioso actual, hay tanto grupo, tanta división, porque ha sucedido precisamente lo mismo a través de la historia. Hombres con influencia que se han levantado con diferentes pensamientos, doctrinas, y han establecido sus propios grupos, sus entidades religiosas en diferentes lugares. Pero a esto no es a lo que nos llama la Biblia. La Biblia nos llama a la unidad, a sí, que seamos uno, que tengamos una misma mente, porque Dios es uno y su palabra es una. Proseguimos con el versículo 14 de Gálatas, el capítulo 2, dice así este pasaje: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vamos a hacer una pausa aquí porque luego del 15 en adelante entra una explicación del apóstol Pablo hacia Pedro, y vamos a analizar el 14 a ver qué información podemos encontrar en este pasaje. Dice, cuando vi que no andaban, ¿cómo? Rectamente. Conforme a la verdad del Evangelio. Dice, dije a Pedro, ¿cómo? Delante de todos. ¿Qué significan esas palabras? Delante de todos. O sea que Pablo, de veras, como ya observamos, tuvo mucho valor. Se enfrenta cara a cara a Pedro, resiste a Pedro cara a cara, y luego, delante de todos, también reprende a Pedro. Y le dice, si tú, siendo judío, vives como los gentiles. ¿Cómo entiende, hermano, esa frase? Vives como los gentiles. Bueno, vive como los gentiles en el sentido que estaba aceptando estaba aceptando en la libertad en que vivían los gentiles. Los gentiles no tenían la ley, no tenían los ritos y las costumbres de la ley, ni tampoco la cultura, ni la manera de vivir de los judíos. Y Pedro aceptó eso. Cuando dice,
vives como los gentiles, quiere decir que Pedro renunció a todo lo que era ley, a todo lo que era judaísmo, y comenzó una vida de libertad en Cristo Jesús. Pero no estaba sin ley, ¿no? No estaba sin ley, tenía la ley de Cristo, ¿eh? Así habla Pablo. Es correcto. En la 1 de Corintios, el capítulo 9, él dice, sin ley, pero no sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y esa aclaración es sumamente importante. Es correcto. Los gentiles no tenían la antigua ley, sin embargo, bajo el Nuevo Testamento vienen a tener ley, sí. La ley no de la antigua, ley del Antiguo Testamento, sino la ley de Cristo. Y es muy interesante para mí que Pedro llega a comprender esas verdades y llega a gustar la libertad que hay bajo el Nuevo Testamento, y luego en un momento dado, por miedo a otros que vinieron de Jerusalén, se da para atrás, rechaza esa libertad y comienza a esclavizarse de nuevo. ¿Puede lo mismo pasar hoy día, hermano? Sí, es correcto, puede pasar. Y de hecho pasa, ¿verdad? Entre creyentes. Sí. ¿Puede un creyente comprender la libertad en la iglesia del Señor bajo el Nuevo Testamento y llegar a gustarla, a disfrutarla y luego dar para atrás? Sucede. 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 Diría yo que sucede. Es algo que no nos gusta mencionar, pero sucede. Y sucede precisamente porque existe el mismo problema que existía en Pedro. Debilidad de carácter, posiblemente hoy en día la falta de convicción, la falta de crecimiento espiritual que puede llevar a un cristiano a rechazar la libertad y comenzar a someterse otra vez a la esclavitud. No posiblemente a la esclavitud de las obras de la ley, pero tal vez a esclavitud de mandamientos de hombres, de falsos profetas, de falsos maestros que sí están en estos días que abundan. Exigencias personales, opiniones de pastores, de evangelistas de mucho renombre, pero lamentablemente a veces carecen de conocimiento bíblico. Muy cierto. Por lo tanto, están por ahí predicando ¿qué cosa? Opiniones propias, tradiciones propias, etcétera. Y entonces hay muchos que, habiendo gozado de la libertad en Cristo, luego se someten a los tales y ahí pierden esa libertad. Y es que no, vamos a aclarar, no estamos hablando de libertinaje. Hay que distinguir entre libertinaje y la libertad preciosa que se enseña, que hay bajo el Nuevo Testamento. Debemos de tener en claro que para que la libertad se mantenga, debe de haber obediencia. Si no hay obediencia, la libertad no se mantiene, ¿verdad? Si se falta la obediencia, la libertad se convierte en libertinaje. Y ¿obediencia a qué? Obediencia a la ley de Cristo. A la ley de Cristo. Es correcto. O sea, si obedecemos a la ley de Cristo, la libertad en Cristo se mantiene. Si desobedecemos a la ley de Cristo, la libertad se convierte en esclavitud o en libertinaje. Todo depende. Y eso es algo que debemos de tener bien claro. Seguimos para terminar con este versículo 14. Dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro sigue insistiendo en transmitirle a los gentiles, después de haber aceptado la libertad en Cristo Jesús, insiste en transmitirle a los gentiles las costumbres y los ritos de la ley, de la antigua ley que fue abolida por Cristo en la cruz del Calvario. Según lo que nos dice Colosenses, la ley fue abolida, fue clavada en la cruz del Calvario y allí Cristo exhibió públicamente su propósito con su muerte en la cruz del Calvario. Pedro insiste en hacer que los gentiles acepten puntos rituales de aquella antigua ley. Queremos ser como Pablo, no como Pedro, en estas circunstancias, en Antioquía, sino más bien como Pablo. Queremos ser rectos y enseñar la ley de Cristo siempre y ser ministros de esa ley, no ministros en pecado, como lo era Pedro en aquella circunstancia. De hecho, eso es lo que vamos a ver en la próxima conferencia, que Pedro estaba en pecado. Pero nosotros queremos ser ministros conforme al Nuevo Testamento. Bueno, vamos a estudiar varios puntos muy interesantes, comenzando con el 15 en la próxima conferencia, Dios mediante. Gracias por habernos escuchado en esta ocasión.